un placer saludar al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, que es noticia hoy. Les explicaré por qué. Don Carlos, bienvenido. Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para todo su equipo. Y pues bueno, mucha suerte en este nuevo cambio que tienen ustedes allá en Caracol. Sí, porque usted era como de Radioactiva en una época, ¿no? Sí, yo pasé de Radioactiva a la W y para mí es muy extraño escuchar otra cosa en la mañana que no sea la W, pero bueno, aquí estoy yo también procesando el cambio. Aquí estamos, 6 AM W. Me acompaña Claudia Camila Vargas, quien cubre precisamente esta fuente de gestión del riesgo. Claudia, bienvenida. Gracias, Julio. Un gusto estar con usted y con todos los oyentes. Un placer que nos ayude, nos apoye con esta entrevista. Don Carlos, usted se levanta y de pronto, o en la tarde de ayer, le llega la noticia. Renuncia Angie Rodríguez Fajardo al DAPRE. Usted respira. Y luego abajo, o sea, ¿cuánto tiempo pasa en su tranquilidad espiritual diciendo, se va la doctora Angie? Usted que no ha hecho sino cuidar, proteger, blindar el fondo de adaptación, donde ella ha nombrado una cantidad de gente cercana a ella, pero usted dice, se fue. Y abajo dice, pero se queda en el fondo de adaptación. Explíqueme el proceso mental de ese momento, don Carlos. Pues Julio, a ver, yo creo que aquí se hizo lo que el presidente pidió. Él ya le había pedido la renuncia el año pasado, eso se sabía y empezó ese proceso de atrincheramiento en el cargo, pues que tuvo dentro de ese proceso de atrincheramiento, pues esa serie de acusaciones maledicentes hacia mí. Pero yo creo que es fundamental para todo el gobierno que haya armonía desde la Secretaría General de la Presidencia y desde el Palacio con los distintos sectores. Y pues espero que se nombre ahí en propiedad una persona leal al presidente, una persona leal a nuestro proyecto político y una persona que cuide al presidente y que no pues se dedique a cuidar su propia agenda. Eso es una buena noticia, pero pues bueno, habrá que esperar el nombramiento. Ese trino que pone a las 2 de la mañana desde la cuenta del DAPRE, pues arranca con una falsedad, y es que ella renunció de manera libre y voluntaria, no sé qué, cuando claramente pues la señora se quería quedar hasta el último día del gobierno atrincherada en Palacio. Pero bueno, eso es una buena noticia. Yo, yo ya no puedo hacer mucho, yo he hecho lo que he podido por cuidar el fondo, porque se hiciera el proyecto de la Mojana. Hay un problema ahí, Julio, para mí, y es que políticamente soy yo quien responde por la Mojana, y pues estará en manos de la doctora Angie darle las soluciones pertinentes a esa región tan compleja. Entonces, pues bueno, yo estoy listo para reunirme con ella. Hay muchos proyectos conjuntos que deben avanzar. Y pues si es nombrada, vamos a ver qué pasa, si es nombrada en propiedad, pues tendremos que sentarnos a trabajar por los colombianos y particularmente por los mojaneros. De acuerdo, director. De hecho, usted ya la había denunciado también, recordemos, por acoso ante la Defensoría del Pueblo, y ella, si bien no se ha posesionado en el Fondo de Adaptación, ya estaba haciendo algunos cambios y algunos despidos. ¿Cómo toma usted eso y también qué es lo que sabe de ese tema? No, pues eso fue un asunto muy lamentable porque los funcionarios de planta tienen unos derechos. Eso no le corresponde a un gobierno prescindir de las plantas, justamente por eso son plantas. Si bien se trataba de una planta provisional, pues ella utiliza esa herramienta de decir que es una planta provisional para echar a la calle a 15 personas el 1 de enero, sin previo aviso, sin que medie ninguna evaluación de desempeño. Simplemente, pues eso es un poco discrecional, y eso no funciona así. Los cargos de libre nombramiento y remoción son discrecionales. Un gerente que llega puede nombrar gente de su confianza. Además del fondo, es una entidad muy bien diseñada, es una entidad de la institucionalidad santista, que está muy bien diseñada, que tiene asesores bien pagos, que tiene una cantidad de nombramientos de libre nombramiento y remoción que son suficientes. Es muy distinto de la UNGRD. En la UNGRD hay solamente 10 cargos de libre nombramiento y remoción, y eso también hace que sea muy difícil el control de la entidad. Pero los cargos de planta se respetan. Y ahora, pues lo que dicen es que ella va a volver a nombrar esos cargos, es decir, utilizó la maniobra de la planta provisional para echar a la calle a unas personas y llegar con su propia burocracia. Y eso pues es bastante impresentable. Yo creo que es ilegal, pero claramente es inmoral.
Sí, doctor Carrillo, usted está en el peor de los mundos en este momento porque obligatoriamente por la entidad que usted dirige le toca trabajar de la mano con Angie Rodríguez, a quien usted, como mencionaba Claudia Camila, ha denunciado por presunto acoso laboral. Pero quiero que nos cuente en su criterio cuál es la razón por la que para Angie Rodríguez es tan importante estar en este momento en el fondo de adaptación. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Estamos hablando de plata, de recursos públicos de esa entidad o cuál es para usted la razón de que ella hoy quede allí en propiedad? Pues vea, insisto, hay que esperar a que la nombren en propiedad, porque yo poco creo en la palabra de la doctora Angie Rodríguez. Ahora, si la decisión del presidente es nombrarla en propiedad, pues por supuesto yo la respeto. Pero pues no solamente con la doctora Angie Rodríguez, imagínense, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, el ministro más importante del gabinete me tiene denunciado en la fiscalía. Entonces, es una situación claramente incómoda, pero pues yo, mientras esté en el gobierno, tengo que seguir trabajando con ellos. Y el tema, si usted me pregunta por qué quiere estar en el fondo de adaptación, yo realmente creo que hoy ahí eso queda en manos de un sector político. El fondo de adaptación es un buen trabajo, es una entidad que tiene una linda misionalidad, es una entidad técnica, es una entidad que hace proyectos interesantes, valiosos para la sociedad, que además, como le digo, tiene unos equipos que le permiten a usted construir un buen equipo de trabajo y pues ella ya empezó a llevarse a toda su gente para allá. Entonces, pues me imagino que querrá quedarse ahí en el gobierno. Pero lo importante aquí es que podamos trabajar. Vea, yo estoy muy preocupado por este tema del fondo de pérdidas y daños, de esos $20 millones para el Chocó, que se pusieron en riesgo por la inacción que han tenido los últimos gerentes del fondo, la doctora Catherine Rojas, que pues, claramente la puso ahí el ministro Benedetti, y también la inacción de la gerencia de la doctora Angie Rodríguez. Eso está teniendo consecuencias para el Chocó y para el país. Pero, doctor Carrillo, cuando usted dice que le preocupa que el fondo vaya a quedar en manos de un partido político, y ahora usted acaba de mencionarlo, ¿usted se está refiriendo concretamente al ministro del Interior? De la Colombia Humana. Sí, el ministro del Interior es de la Colombia Humana, Jorge. Es que aquí ese sector político es nuestro partido político. Y pues bueno, eso ya nos lleva a otra discusión que tiene que ver sobre la pertinencia de que nosotros, quienes somos defensores de unas tesis políticas y de un espíritu de cambio, hayamos recibido dentro de nuestro proceso político a gente que viene de lo peor de la política tradicional. Eso es otra reflexión. ¿Y cuál será en el futuro inmediato el proceso que tendrá que hacer nuestro proceso político para excretar de él a personas como Benedetti? Pero pues bueno, eso es lo que hay. Y pues de momento lo que hay que hacer es darles resultados a los colombianos. Pero mire, es que a mí me sorprende algo. Desde que el mundo es mundo, en los centros de poder hay intrigas, hay malquerencias, hay enfrentamientos. Pero usted ya habla del ministro del Interior como una persona que hay que excretar del poder. De la persona que estamos hablando dice que tiene una agenda personal y que no es una agenda de gobierno. Y en medio de todo eso queda una sensación de denuncia de corrupción permanente. ¿Cómo se puede trabajar así al interior de un gobierno? Pues Félix, obviamente es muy difícil, pero la razón, y yo aquí, pues la razón por la que yo me mantengo en la entidad es porque a mí el presidente me puso ahí justamente para eso, para atravesarme a una estructura de corrupción que estaba saqueando la entidad. Y lo hizo pues porque me consideró moralmente apto para hacerlo. Yo creo que en ese momento el presidente ni siquiera consideró si yo había estudiado una cosa o la otra, simplemente dijo, pues yo voy a ponerlo aquí a ver si me contiene ese problema. Y he hecho todo lo que he podido. Pero ese problema es algo que habita en toda la estructura política de Colombia y que ha pasado en todos los gobiernos. Y que este gobierno, si bien no ha sido capaz de derrotar por completo, sí ha dado unos pasos muy importantes. Vea, más allá de la discusión política que se va a dar ahorita y de quién va a ser el próximo presidente y en fin, va a ser muy difícil que el pacto de silencio de corrupción que había reinado en Colombia vuelva a imponerse. Porque lo que pasó en la UNGRD no es que no hubiera pasado antes, es que por primera vez en este gobierno, que es un gobierno de fractura con el establecimiento, terminó poniéndose en evidencia y terminó incluso con ministros en la cárcel. Yo creo que pues si Bonilla es condenado, pues es una cosa que por supuesto es triste en lo personal, pero si Bonilla se va a la cárcel,
muchos ministros de Hacienda, o si no, por no decir que todos, tendrían que haber sido a la cárcel también. Doctor Carrillo, la verdad es que esta oficina, el DAPRE, pues el Departamento de Presidencia, tiene ya 5 funcionarios. Han pasado por allí. Duran menos que una promesa de campaña. ¿Qué es lo que sucede con esa oficina y ese centro de poder? ¿Cuál es la pugna que hay allí detrás? Al final, pues la puerta queda como entreabierta y ya hay expectativas sobre quién la va a ocupar. Pues Juan Diego, yo creo que este ha sido un gobierno muy difícil y muy atípico. El papel de un director del DAPRE es generalmente muy discreto, ¿no? Esto de andar dando alocuciones, de ponerse a los ministros detrás, bueno, de querer manejar una agenda personal del DAPRE no es lo que generalmente se hace y ponen aprietos al presidente. Hacer realidad, convertir en actos administrativos las órdenes de un presidente es algo que requiere de conocimiento del Estado, de conocimiento de la política, bueno, de una serie de cosas que aquí pues claramente no ha habido y es demasiado poder. También hay que decirlo, pues la comunicación del presidente en ocasiones pues tampoco es la más fluida con el gabinete, ¿cierto? Y eso deja un espacio abierto. El poder nunca se queda vacío. La expresión de vacío de poder no es del todo cierta, porque nunca hay un vacío, el poder siempre se ocupa. Entonces, si hay un espacio vacío, va a llegar alguien a ocuparlo. Y si es una persona que no tiene, digamos, las cualidades morales, pues eso va a salir mal. Pero pues yo espero que llegue una persona, sobre todo leal al proyecto, y una persona que no tenga una agenda personal, Sí. Julio. Carlos, yo le tengo una Eso me pregunta. parece que es fundamental. Le tengo una pregunta muy concreta. La respuesta no puede ser sino sí o no. ¿Usted quiere que lo voten? No, No. Ok. no, Julio, No, por no. supuesto, no. Pues Yo que no me estoy está muriendo haciendo de todo lo ganas porque posible, ¿no? O sea, tengo una gata que tiene unas cuentas veterinarias donde Julio, yo en mi trabajo. no, yo lo entiendo, lo de la... Lo que ha dicho, la si gata. no lo han votado... Todos los días hace lo posible para que lo voten, pero no quiere que lo voten. Sí, pero el presidente no se ha manifestado. ¿Usted no ha hablado con él hace cuánto? Nos lo metió en la parte del refrigerador, Sí, pero no verduras, sino arriba. sí, arriba. La vaina más congelada que hay. Pero venga, anoche hubo una reunión en la Casa de Nariño, ¿usted lo invitaron? Yo estuve ayer en la Casa de Nariño porque había una citación al Consejo de Ministros y se canceló. Estaba ya el presidente Santos, el presidente Gaviria, el presidente Samper, y después de la comisión esta de Relaciones Exteriores, nos sacaron, ya nos mandaron a la casa. No, ya usted lo sacaron hasta del chat. No, es que el ambiente laboral es una delicia. No sé, ¿por qué no se queda usted con su gata feliz? Y del parqueadero de la carrera séptima, Julio, no me dan parqueadero. Tampoco lo dejan pasar. No, y ahora le van a quitar la tarjeta para entrar a la oficina. Don Carlos, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, un abrazo. Ambiente laboral. Ambiente laboral. Acaban de escuchar al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, la persona que atiende las grandes tragedias, catástrofes del país. Ahora con el Fondo de Adaptación en manos de su archienemiga. Pero además diciendo que hay que excretar al ministro del Interior. Imagínese. Imposible. Imagínese el Que excretar. pendiente del trino del ministro del Interior. Escuchan 6 AM W.